Cuando entrenamos diferentes tipos de redes neuronales, en ocasiones ese entrenamiento puede llegar a prolongarse varias horas o incluso varios días. Así que en estos casos resulta útil poder progresivamente almacenar ese entrenamiento en caso de que haya alguna interrupción y poderlo retomar nuevamente más adelante. Así que en el tutorial que les traigo en este video precisamente vamos a ver cómo usar lo que se conocen como los checkpoints de Keras, que es una herramienta que nos permite progresivamente ir almacenando ese entrenamiento y si ocurre alguna interrupción inesperada, posteriormente retomar el entrenamiento en el punto que quedó anteriormente. Y ya saben que si les gustan este tipo de tutoriales y de videos que vengo haciendo acá en el canal, pues los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a compartirlo con sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos, proyectos y tutoriales que les ayudarán a construir su carrera en ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación tanto para personas como para empresas. Así que listo, comencemos. Muy bien, entonces, ¿cómo está organizado este tutorial? Primero vamos a comenzar hablando de un sencillo problema hipotético que nos vamos a plantear para resolver a través de este tutorial y entender cómo funcionan los checkpoints. Vamos a hablar rápidamente del set de datos que vamos a usar. Vamos a crear un simple modelo que es una red convolucional para un clasificador de imágenes precisamente, pero la parte importante del tutorial está en esta cuarta parte donde vamos a ver cómo usar los checkpoints para almacenar ese progreso del entrenamiento y luego vamos a ver cómo restaurar ese progreso, ese almacenamiento que hemos hecho progresivamente del entrenamiento, cómo retomarlo en cualquier punto en la parte 5. Esa es la idea de lo que vamos a ver acá. Comencemos entendiendo el problema a resolver. Es un problema simple, digamos que es como el problema tipo hola mundo del Deep Learning, que es clasificar dígitos escritos a mano. De esto yo ya hablé en detalle en un tutorial anteriormente que les dejo por acá enlazado, pero vamos a retomar ese problema simplemente con la excusa de poder construir un modelo para luego usar los checkpoints. Entonces la idea es que vamos a tener un set de datos gigantesco. Esto tiene varios miles de datos, varios miles de imágenes muy pequeñas y en cada una de ellas tenemos diferentes dígitos escritos a mano, desde el 0 hasta el 9. Entonces la idea es crear una red convolucional. De las redes convolucionales también les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, pero es un tipo de red neuronal que nos permite clasificar imágenes. Entonces la idea es que si yo introduzco una imagen, pues a la salida me tiene que decir a qué categoría pertenece esa imagen, es decir, qué dígito está escrito en esa imagen. Esa es la idea básica, es un clasificador muy sencillo. No nos vamos a enfocar en construir el mejor clasificador posible, sino simplemente un modelo muy sencillo y con base en eso poder ver el tema que nos interesa, que son los checkpoints. Entonces ese es el objetivo. El set de datos que contiene todas estas imágenes de dígitos escritos a mano se conoce como el set MNIST. Entonces primero comencemos importando algunas librerías. Vamos a importar obviamente TensorFlow para poder construir el modelo y usar otros elementos de esa librería. Keras para usar los diferentes bloques que construyen el modelo. Datasets para poder leer ese set de datos que está disponible en internet. Layers y Models para poder crear los diferentes elementos de ese modelo. Este bloque no lo necesitamos, el de ToCategorical, y entonces lo primero que hacemos es importar estas librerías. Después de importar las librerías, ahora sí leemos el set de datos, entonces nos vamos al módulo Datasets que importamos hace un momento y nos vamos al set MNIST y le decimos cargar datos. Por defecto él nos va a crear dos sets de datos. El XTrain y el YTrain, que es el set de entrenamiento. X contiene las imágenes y Y contiene la categoría a la que pertenece esa imagen. 0, 1, 2, 3 hasta el número 9, hasta la categoría 9. Y XTest algo similar, pero contiene unas imágenes diferentes y el set de datos es un poco más pequeño, tiene un poco menos de datos. Entonces ya con esto leeríamos el set de datos. En esto no me voy a detener porque lo explico en detalle precisamente en el tutorial que les mencioné hace un momento. Acá vamos a hacer un preprocesamiento básico, entonces las imágenes originalmente son de 28 por 28 en escala de grises en blanco y negro, pero la idea es que cuando yo las introduzco al modelo explícitamente tengo que decirle al modelo que son de 28 por 28 por 1, es decir, como son en escala de grises, no son a color, tienen un único plano
que es precisamente la imagen original. Entonces tengo que reconvertirlas a ese tamaño, reajustar ese tamaño, y además estas imágenes originalmente cuando yo las cargo acá en la línea 2 están en formato uint8, es decir, los píxeles van de 0 a 255, números enteros sin signo de 0 a 255, pero Keras requiere, cuando introduzcamos eso al modelo, que sean datos en punto flotante, valores decimales, pero además de eso tenemos que garantizar que los píxeles están escalados, no de 0 a 255, sino de 0 a 1. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir las imágenes a punto flotante y dividir cada píxel de la imagen entre 255 para que en lugar de 0 a 255 pues estén en la escala de 0 a 1. Entonces todo esto lo hacemos para el X-Train, el set de entrenamiento, en una línea de código. Entonces con reshape le decimos acá preserve esa primera dimensión. Esta primera dimensión, cuando yo digo -1, vamos a ver ahora que tenemos como 60.000 datos. Entonces cuando yo le digo reshape -1, que nos siga dejando esos 60.000 datos, que cada imagen siga siendo de 28 por 28, pero ahora le agregamos esta dimensión adicional que es de 1. Y ya con eso tiene el tamaño, cada imagen, el tamaño adecuado para introducirla al modelo. Cuando le digo acá asType float 32 es para que los lleve a punto flotante y ese resultado lo divido entre 255. Entonces cada imagen queda entre 255 y por tanto sus píxeles ya no están de 0 a 255 sino de 0 a 1. Y hago lo mismo para el set de prueba. Y acá simplemente voy a imprimir en pantalla el tamaño del set de entrenamiento de X y Y y el tamaño del set de prueba. Y ya con eso tenemos las imágenes en el formato adecuado. Son imágenes de este estilo, cada una es de 28 por 28. Esa es la idea. Entonces tenemos de entrenamiento 60.000 imágenes, cada una de 28 por 28 por 1, y cada una de esas 60.000 imágenes pues tiene su categoría correspondiente. Por eso Y tiene 60.000 datos. Y de prueba la diferencia es que tenemos 10.000 datos. Y ya tenemos nuestro set de datos. Acá no vamos a detenernos en ver los detalles de este set de datos porque este no es el objetivo del tutorial. Ahora creemos un modelo sencillo también de cómo funciona este modelo. Yo les hablo en ese tutorial que les mencioné, y de las redes convolucionales acá ustedes encuentran una playlist completa donde les hablo en detalle de cómo funcionan estas redes, así que en esto tampoco nos vamos a detener. Simplemente voy a crear esta función que me va a crear precisamente la red neuronal. Entonces creo un contenedor vacío de models de Keras, creo sequential, eso es un contenedor vacío, y en ese contenedor empiezo a montar secuencialmente los diferentes elementos. También de esta lógica de cómo funciona Keras hablo precisamente en el tutorial de Keras que les dejo por acá enlazado, y acá comienzo a agregarle las diferentes capas a esa red convolucional. Entonces una primera capa convolucional con 6 filtros, cada filtro de 5 por 5. Acá una capa de max pooling, todo eso lo explico en la playlist que les acabo de mencionar. Una segunda capa convolucional con 16 filtros de 5 por 5, capa max pooling, y luego ahí yo lo que tengo es un volumen. Ya no tengo una imagen sino un volumen. Lo que hacemos es aplanar ese volumen para convertirlo en un vector con flatten, y ya acá lo que tengo es las capas de salida, que es una pequeña red neuronal. Entonces primero 120 neuronas, luego 84, y a la salida vamos a tener 10 neuronas porque necesitamos clasificar los datos en una de 10 posibles categorías. Cada imagen va a pertenecer a una de 10 posibles categorías. Y acá tenemos, digamos, la arquitectura del modelo. Además de eso tenemos que compilar el modelo, eso lo explico en el tutorial de Keras que les acabo de mencionar. Y entonces en la compilación lo que yo defino es el optimizador, es decir, cómo voy a hacer el entrenamiento y cómo voy a calcular la diferencia entre las predicciones que genera el modelo y las categorías reales a las que pertenecen los datos, que es la entropía cruzada. Y cómo voy a medir el desempeño del modelo con la exactitud, es decir, de las imágenes que ingresan, qué porcentaje fue clasificado correctamente. Y ya en este punto tenemos el modelo compilado, ya lo hemos creado, retornamos el modelo y esta sería la función que me permite crear el modelo. Y simplemente entonces para tener como tal el modelo, pues llamo esa función, crear convnet, almaceno el resultado en el modelo y acá con summary pues yo puedo ver los elementos que tiene ese modelo. Entonces ya tenemos el modelo que acabamos de crear, capas convolucionales, una capa flatten y las capas de salida. Y ya tenemos ese modelo que tiene un poco más de 44.000 parámetros. Entonces ya tenemos todo listo. Ahora sí, para enfocarnos en la parte más importante de este tutorial, que es el uso de los checkpoints para almacenar el progreso del entrenamiento. Entonces,
Comencemos definiendo algunos parámetros para ese entrenamiento. Acá voy a importar una librería, Math, de Python, para hacer un cálculo que les voy a explicar ahora. Entonces, vamos a definir el tamaño del lote. Como tenemos 60.000 imágenes de entrenamiento, veámoslo acá, 60.000 imágenes, yo no puedo presentarle al modelo de golpe las 60.000 imágenes en cada iteración, en bloque todas las 60.000 imágenes, sino que le voy presentando de a pequeños bloques. ¿Cuántos bloques? Por ejemplo, cuando yo digo un batch size de 32, pues lo que va a hacer que es tomar pequeños grupos de 32 imágenes, se los presenta al modelo, toma otras 32 imágenes, se las presenta al modelo, lo va entrenando con lotes de 32 imágenes y así hasta que complete las 60.000 imágenes de entrenamiento, y cuando llegue a las 60.000 imágenes, lote por lote, tenemos una primera iteración y eso se repite en cada una de las demás iteraciones. ¿Y cuántas iteraciones vamos a suponer que vamos a entrenar acá? Vamos a usar 6 iteraciones y acá esto lo voy a calcular simplemente para poder controlar en qué momentos o cada cuántas iteraciones voy a almacenar el progreso del entrenamiento cuando yo defina los checkpoints. Entonces, ¿cuál es la idea? Acá voy a calcular el número de lotes. Si yo tengo 60.000 imágenes y estoy usando lotes de 32 imágenes, pues ¿cuántos lotes voy a tener? El número de imágenes, que es esta longitud de Xtrain, esto es 60.000, y el batch size que acabo de definir acá, 32. Entonces tengo ese número de lotes. Como eso es un número decimal, pues el número de lotes va a hacer redondear a un entero ese valor. Entonces por eso uso acá math ceil y con eso tengo el número de lotes como un número entero, una aproximación al número total de lotes. Y esto es clave para lo que vamos a ver en un momento. Acá yo voy a definir un parámetro que es la frecuencia con la cual yo quiero ir almacenando el avance o el progreso del entrenamiento. Por ahora vamos a usar frecuencia igual a epoch, es decir, para que en cada iteración de entrenamiento, en cada una de estas 6 iteraciones, se vaya almacenando el modelo. Esa es como la idea. Esto lo vamos a usar ahora en un momento, precisamente volviendo acá al número de lotes. Y por último, entonces tenemos que definir la ruta donde se almacenan los checkpoints, es decir, la carpeta y el nombre del archivo que le vamos a dar a esos pesos que se van actualizando en cada iteración y que los vamos a ir almacenando precisamente de forma local. Acá yo estoy usando Google Colab, entonces simplemente acá en la carpeta de archivos de Google Colab yo he creado una carpeta checkpoints. Esto lo había ejecutado anteriormente, lo voy a eliminar por ahora para comenzar desde cero, y entonces en esta carpeta de checkpoints es donde voy a almacenar precisamente el progreso del entrenamiento. Entonces acá yo voy a definir una variable que voy a llamar ruta checkpoints, que está en la carpeta content de acá de Google Colab, el subfolder checkpoints, que es este que tenemos acá precisamente, y lo voy a almacenar con el nombre. Esto tiene que tener esta extensión precisamente, el nombre que yo le doy, por ejemplo modelo, pero la extensión tiene que ser exactamente esta, .weights, porque voy a almacenar los parámetros de la red neuronal o de la red convolucional. Esos son los weights que voy a almacenar y el formato es H5, entonces siempre tenemos que ponerlo de esta manera, .weights.h5, y eso va a quedar almacenado acá. Por ahora no tenemos ese archivo porque lo acabo de borrar, pero ahora nos va a aparecer cuando empecemos a hacer el entrenamiento. Entonces ejecutemos esto, ya definimos los parámetros y ahora lo clave es crear algo que se conoce como un callback. Entonces un callback es como una función que yo voy a introducir al momento del entrenamiento cuando llame el método fit. El método fit en Keras me permite entrenar el modelo. Entonces, como argumento de ese método fit, yo voy a poner ese callback. Ese callback es una función que yo quiero que se ejecute cada cierto tiempo. En este caso, la función que va a hacer, almacenar los pesos o los parámetros del modelo cada cuánto, cada época, porque esa es la frecuencia que le voy a definir, o cada iteración. Pero puedo tener otros callbacks. Si ustedes quieren y les interesa ver cómo usar otros callbacks, en otro tutorial podemos verlo, me pueden dejar abajo sus comentarios. Entonces acá yo quiero crear un callback específicamente para los checkpoints, entonces voy a llamarlo cp callback, cp de checkpoints. Llamo esta función o este método de TensorFlow Keras callbacks model checkpoint, un callback específico, y entonces acá en file path le digo en dónde quiero almacenar esos pesos que se van actualizando en cada iteración del entrenamiento en la ruta checkpoints que acabo de definir acá.
Si acá coloco esta variable como verdadera, como lo estoy haciendo, save weights only, quiero decir que voy a almacenar únicamente los parámetros del modelo, los pesos, pero no la totalidad del modelo. En otro tutorial yo les hablé de cómo entrenar todo un modelo, guardar la totalidad del modelo y luego volver a leer la totalidad del modelo, una vez ya entrenado. Acá este enfoque es diferente porque lo que nos interesa es que en algún momento, si corremos el riesgo de que como el entrenamiento es muy prolongado, en algún momento se interrumpa ese entrenamiento, pues la próxima vez que ejecutemos el código no tengamos que comenzar desde cero el entrenamiento, sino que podamos retomarlo en el punto en el que quedó en el último almacenamiento. Entonces acá es diferente y por tanto no tenemos que guardar todo el modelo, podríamos hacerlo, pero basta con guardar los pesos, que es lo que realmente se va actualizando en cada iteración. Entonces acá cuando le digo save weights only verdadero, se almacenan únicamente los pesos y no la totalidad del modelo. Acá este save frec es con qué frecuencia voy a almacenar esas actualizaciones del modelo en el entrenamiento. Como yo puse acá frec, la variable frec en mayúscula, igual a epoch, lo que le estoy diciendo es en cada iteración almacene precisamente esa actualización del modelo. Y acá verbose, simplemente para que me imprima en pantalla en qué momento se almacenó el modelo. Esa es como la idea, creamos el callback y ya con esto estamos listos para entrenar el modelo. Entonces me voy al modelo que creamos hace un momento acá con la función que definimos acá, crear convnet, ahí tenemos el modelo. Entonces lo vamos a entrenar. La lógica de entrenamiento es la misma que hemos visto en otros tutoriales. Entonces uso el método fit, le presento el set de entrenamiento, xtrain, ytrain, el número de iteraciones que definí, que eran 6. Validation split, le voy a decir entonces que de este set de entrenamiento, para ir validando también, todo esto lo explico también en ese tutorial de Keras, validation split lo que me dice es de esos datos de entrenamiento tome el 10% y úselo para validar el modelo. Entonces me va a aparecer impreso en pantalla error o exactitud para entrenamiento, exactitud para validación. Esto es útil para ver si el modelo no está haciendo sobreajuste. Del sobreajuste también hablo en un video que les dejo por acá enlazado, pero acá lo importante es esto. Esto es lo adicional que tengo que introducir al momento de entrenar el modelo. El listado de callbacks. En este caso voy a usar únicamente el callback que almacena el modelo en cada iteración. En este caso entonces le digo callbacks igual y en una lista coloco todos los posibles callbacks. En este caso tengo un único callback, pero también lo tengo que poner en una lista, que fue el que acabé de crear acá. Y ya con eso comenzamos a entrenar el modelo. Voy a detener intencionalmente en esta primera iteración. Después de esta primera iteración, simplemente veamos que acá está en la iteración 1 de 6. Cuando termine esta iteración nos va a aparecer un mensaje que nos va a decir que el modelo se almacenó o los pesos del modelo se almacenaron y vamos a ver lo que ocurre acá en esta carpeta que les mostraba hace un momento. Acá voy a detener el entrenamiento. Es solo para que veamos qué fue lo que ocurrió acá en este caso. Toma algo de tiempo para que se detenga el entrenamiento, pero acá me imprime un mensaje. Iteración 1, acá. Iteración 1, guardando el modelo en esta carpeta. Miremos acá esta carpeta y acá vemos que está precisamente modelo.weights h5. Entonces, este archivo, si yo hubiese seguido corriendo el entrenamiento, se hubiera seguido actualizando en cada iteración, porque definí esa frecuencia para almacenar precisamente las actualizaciones. Y ahora hagamos lo siguiente. Entonces voy a modificar acá un elemento y es que ahora digamos que quiero no en cada iteración, sino por ejemplo cada 2 iteraciones aproximadamente. Entonces acá voy a usar esta otra línea. Recuerden que calculamos el número de lotes, es decir, cuántos lotes le presento en cada iteración. Así que esta frecuencia puede ser epoch para definir que en cada iteración se haga el almacenamiento, que fue la que acabamos de usar. Y si no, tengo que colocar acá un número entero proporcional al número de lotes para que me almacene cada cierto número de lotes ese modelo. Entonces lo que voy a decir acá es, por ejemplo, 2 por el número de lotes. Como el número de lotes es más o menos la cantidad de lotes que se presenta en cada iteración, si lo multiplico por 2, pues esto quiere decir que me va a almacenar el modelo más o menos cada 2 iteraciones. Entonces voy a crear el modelo otra vez desde cero acá con la función que definimos anteriormente. Ejecuto nuevamente esta porción de código para que cambie acá la frecuencia. Voy a eliminar acá los checkpoints. Y voy a correr, creo acá el callback nuevamente con la nueva frecuencia.
el número de lotes y corro el entrenamiento, y acá lo que va a cambiar entonces es que ya no se va a almacenar el modelo en cada iteración, sino cada cierto número de iteraciones, aproximadamente 2, no son exactamente 2, porque el número de lotes está redondeado al entero más próximo, ¿sí? Entonces por eso no tendremos un valor exacto de cada 2 iteraciones, pero aproximadamente. Entonces veamos qué es lo que ocurre en cada una de las iteraciones y a ver en qué momento se almacena ese modelo. Observemos que acá en la primera iteración ya se completó, no se almacenó el modelo. Veamos qué pasa en las otras iteraciones. Acá en este punto, segunda iteración se completó, no se alcanzó a completar el número de lotes que yo definí acá. Por tanto, todavía no se almacena el modelo, pero ya en esta tercera iteración se debería almacenar. Efectivamente acá se almacenó el modelo en la tercera iteración. Podemos ver acá, por ejemplo, que ya está la variable modelo.weights h5 y más o menos en la quinta iteración debería volverse a almacenar el modelo. Y vemos que acá en la iteración 5 se vuelve a almacenar el modelo y así sucesivamente hasta que se completen todas las iteraciones. Entonces esa es la manera de controlar la frecuencia con la que se actualiza el modelo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que, por ejemplo, vamos a dejar los mismos parámetros de entrenamiento. Voy a crear el modelo desde cero. Nuevamente, voy a comenzar a entrenar el modelo, pero intencionalmente lo voy a detener después de la primera iteración, digamos simulando que hubo alguna interrupción en ese entrenamiento. Entonces comienzo a entrenarlo desde cero, voy a esperar que se complete la primera iteración, pero antes de eso tenemos que modificar acá esta parte para que nos alcance a almacenar esa primera iteración. Entonces la frecuencia dejémosla por iteración, creemos el modelo desde cero, ejecutemos esto nuevamente, creamos el callback, lo entrenamos y en la primera iteración, tan pronto se almacene el modelo, vamos a quitar esto acá, a eliminarlo, para que se almacene el nuevo archivo. En todo caso se sobrescribe, pero cuando termine la primera iteración voy a detener intencionalmente ese entrenamiento para mostrarles en un momento cómo puedo recuperar ese entrenamiento que llevaba hasta este punto, hasta el momento en el cual se tuvo la interrupción. Listo, entonces acá ya se almacenó el modelo, voy a detener el entrenamiento y tenemos solo una iteración de entrenamiento almacenada acá. Entonces supongamos que quedamos en este punto y queremos retomar desde este punto y continuar el entrenamiento. Tengamos algo en cuenta y es que cuando comenzamos a entrenarlo llegamos a una exactitud de 0.63. Entonces vamos a ir acá para ver cómo se recupera el progreso del entrenamiento. Y es muy sencillo. Entonces, primero que tenemos que hacer, creamos una instancia del modelo. Es decir, vamos a crear, digámoslo así, el modelo vacío, toda la arquitectura, pero sin los pesos que teníamos en el entrenamiento. Es decir, vamos a volver a ejecutar esta función que creamos hace un momento. Esta es la función que nos crea el modelo, digámoslo así, entre comillas, vacío, sin ningún tipo de entrenamiento. Entonces, creamos esa instancia del modelo. Acá de hecho no tengo que definir nuevamente esta ruta. Luego le digo, sobre ese modelo vacío, entre comillas, quiero a ese modelo cargarle los pesos que tenía en el entrenamiento anterior, que están almacenados en este archivo modelo.weights.h5. ¿Cómo le digo eso? Entonces le digo, después de crear el modelo vacío, le digo load weights, cargar pesos, y le defino la ruta, que es precisamente la que especificamos en la carpeta donde tenemos almacenados esos pesos. Y ya ahí podemos seguir entrenando el modelo. Entonces volvemos a correr el método feed con el set de entrenamiento por el número de iteraciones que queramos hacerlo para continuar ese entrenamiento. Y importante llamar el callback para que se siga almacenando ese progreso del entrenamiento. Entonces acá clave que veamos lo siguiente. El entrenamiento anterior terminó más o menos en exactitud de 0.63, luego cuando retomemos el entrenamiento desde el punto donde quedamos, pues debería comenzar más o menos en 0.63. Entonces ejecutemos esta celda y veamos qué es lo que ocurre acá. Ya acá dio el salto casi que de inmediato a 0.94 porque es un modelo realmente muy sencillo, pero la idea es que no comenzó desde cero la exactitud, sino que de inmediato comenzó en 0.63 y con unos cuantos lotes ya subió a 0.94.
que era lo que se tenía como en la segunda y casi tercera iteración. Y acá entonces estamos partiendo del modelo entrenado anteriormente y continuando ese entrenamiento. Entonces esta es la forma de poder progresivamente ir almacenando ese entrenamiento y recuperarlo en caso de que tengamos algún problema en el camino, usando precisamente estos checkpoints. Muy bien, acabamos de ver lo sencillo que resulta usar los checkpoints de Keras para durante el mismo entrenamiento y cada cierto número de iteraciones ir almacenando el progreso de ese entrenamiento, es decir, los pesos de la red neuronal o los parámetros que se van aprendiendo en ese entrenamiento. Y luego hemos visto cómo restaurar ese entrenamiento en caso de que haya alguna interrupción repentina, creando primero una instancia del modelo y luego cargando esos pesos que tenemos previamente almacenados en el directorio que especificamos inicialmente. Y acá hay un elemento importante, es que usamos lo que se conocen como los callbacks de Keras, que nos permiten durante el entrenamiento ejecutar diferentes tipos de funciones. Los checkpoints son solo un tipo de callbacks, pero existen muchos más, así que si les interesa, en un próximo video que hablemos de otros callbacks que podemos ejecutar durante ese proceso de entrenamiento, pues me pueden dejar abajo sus comentarios. Recuerden que también en la descripción del video van a encontrar el código fuente de este tutorial, y si tienen algún comentario o alguna duda de lo que acabamos de ver, pues la pueden dejar también abajo en los comentarios del video. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.